Buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 13 y no lo vamos a acabar, lo vamos a ver en dos partes. Todo el capítulo 13 habla sobre, según la Reina Valera 60 habla sobre la lepra, según la NBI habla sobre las infecciones, habla sobre la lepra en la piel, en la barba, habla sobre la calvicie, en la ropa. El capítulo 14 habla sobre la lepra en las casas. Y encontré algunos artículos que hablan sobre la lepra que conocemos hoy en día, que no necesariamente es la misma de la que se menciona en la Biblia. Se nos traduce como lepra, pero ahorita, un poquito más adelante, vamos al original para entender lo que significa. Y la perspectiva de la lepra en los tiempos de Levítico no era vista como simplemente una enfermedad, sino como algo más profundo. Entonces, vamos al Levítico capítulo 13, versículo 1 y 2, donde Dios da las leyes con respecto a la lepra, sobre cómo debe ser diagnosticada y cómo debe ser tratada. Levítico 13, 1 y 2 dice: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se la llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. Y bueno, fíjate que dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón. Otra vez está hablando también con Aarón. ¿Por qué? Podemos ver que son los sacerdotes los encargados de diagnosticar la infección. Así que por eso está incluido Aarón, no lo dijo nada más a Moisés. Y cuando dice: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, aquí la palabra infección es lo que la Reina Valera 60 traduce como lepra, el hebreo zaraz. Proviene de otra palabra hebrea que es zara, que se traduce o significa azotar. Entonces fíjate, la palabra que se nos traduce como lepra no existe tal como lepra en el hebreo, sino que viene de azote o azotar. ¿Por qué una palabra que viene de azotar se nos traduce como lepra? Por cómo se entendía en aquel entonces que era la causa de la lepra. Se consideraba un azote, una especie de condenación que recibía la persona, y a esa condenación, a ese azote, se le llama lepra. Entonces, de aquí es donde se entiende que la lepra mencionada en la Escritura, lo que se nos traduce como lepra, no necesariamente tiene una conexión con la lepra que conocemos hoy en día, ¿verdad? Como nosotros le llamamos a esa enfermedad. Sin embargo, por los síntomas y la información que nos da la Escritura de lo que podía pasar, podemos en cierta manera pensar que era algo similar. Entonces, vamos al caso de Números, capítulo 12, versículo 9 al 12, el caso de Miriam, hermana mayor de Moisés y de Aarón, que cuando murmuraron, tanto ella como Aarón, contra Moisés, Dios la castigó. Dice Números 12, 9 al 12. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos. Aquí ellos son Aarón y Miriam. Dice: y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, lo que la Reina Valera 60 traduce como lepra. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Y aquí nos da información sobre qué pasaba o cuáles eran las consecuencias de este azote. Entonces, fíjate, vemos por qué se le llama, por qué viene la traducción lepra del hebreo azote. Dios azotó a Miriam, la condenó, la afligió, como consecuencia de su pecado de murmuración, le dio esta enfermedad. Entonces, al encontrar la palabra hebrea que se nos traduce como lepra, se refiere específicamente a este tipo de castigos que recibían de parte de Dios. Y nos dice, versículo 12, no la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. La Reina Valera 60 dice así el versículo 12: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne.
Entonces nos da una descripción, algo gráfica, de qué le pasaba a alguien que tenía lepra. Ahora, yo investigué un poquito sobre la lepra, lo que nosotros conocemos como lepra hoy en día y cuáles son las complicaciones. Fíjate lo que encontré, dice, la lepra afecta el sentido del tacto e imposibilita la percepción del dolor y la temperatura. Los pacientes pueden quemarse, cortarse o sufrir una lesión sin advertirlo. Las lesiones recurrentes pueden culminar con la pérdida de uno o varios dedos. La debilidad muscular puede provocar deformidades. Como lo dije entonces, no hay una conexión directa con la lepra que conocemos hoy, pero la descripción de lo que es la lepra y las consecuencias se parece más o menos a lo que se describe en la Biblia. Así que me muestren la primera imagen, por favor. Obviamente encontré imágenes muy gráficas que no voy a mostrar, ¿verdad? Para no herir sensibilidades de nadie. Tú puedes buscarlo en internet sin problema. Así que voy a poner unas que tienen que ver con las complicaciones. En el primer caso es una persona que pierde los dedos. Y como vimos, la complicación es que ya no sientes dolor, o sea, no sientes nada. Y si te estás hiriendo constantemente los dedos, se te pueden caer y no te das cuenta. No, es más, no te duele, ¿verdad? Pero fíjate a qué grado puede llegar, que se te caigan las extremidades. Siguiente imagen. Ese es el caso que se conoce como deformidad. La piel, los músculos, los nervios se ponen flácidos o se hinchan o se inflaman y se pierde la forma característica de la cara humana. Obviamente hay imágenes mucho más gráficas que no estoy trayendo. O sea, este no es un caso tan grave como los que tú puedes encontrar que hay, pero como ya lo expliqué, no quise traerlas al tema. Ahora, cuando dice, regresándonos al versículo, cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, me puse a buscar cuáles son los primeros síntomas de la lepra. Me ponen la siguiente imagen, por favor, para ver una comparación entre lo que ahora detectamos como lepra y lo que en aquel entonces podían ver, y cómo la descripción en cierta manera coincide, ¿verdad? Habla de una inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, pueda convertirse en lepra, según la Reina Valera 60. Y es parecido a algo como lo que está aquí en la imagen. Entonces, si alguien entre los israelitas tenía una mancha blancuzca así o alguna especie de inflamación, tenía que presentarse con el sacerdote. Dice la siguiente parte del versículo, se la llevará al sacerdote Aarón o alguno de sus descendientes, los sacerdotes. Entonces, bueno, entendemos por qué Dios estaba incluyendo a Aarón cuando le da esta información. Y bueno, los sacerdotes tenían la tarea de poner mucha atención en las marcas distintivas de las heridas o inflamaciones o manchas que llevara a las personas en la piel para determinar si efectivamente era lepra o no. Ahora vamos a Levítico 13:3. Dice, el sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Y recordemos qué sucedía con alguien declarado impuro, se aislaba de los demás, para que nadie más fuese contagiado de la impureza, ¿verdad? Me ponen la siguiente imagen, porque aquí nos habla de vello blanco y la piel hundida o hendidura en la piel. Y esta también es una marca de lepra, como la conocemos hoy en día. Y bueno, no sé si en el proyector se puede apreciar bien, pero se ve blancosa y se ve hundida comparado con el resto de la piel. Entonces, lo que nos dice aquí, que no se puede ver en la foto, si el vello en la parte afectada se pone blanco y aparte está hundida, entonces es lepra. La persona tiene que ser declarada impura. Ahora, ¿qué significa que es lepra? Que Dios la azotó, ¿verdad? No está diciendo, está enfermo o tiene nada más una infección, como dice el NBI, sino en el contexto hebreo, lo que la palabra implica es Dios la castigó. De manera que no era nada más pensar en un paciente enfermo, sino en alguien señalado por Dios debido a que hizo algo indebido. Luego, Levítico 13, versículo 4 al 6.
Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel, ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días, y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esta persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez, y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Entonces, tú te presentabas y el sacerdote podía decir, no estoy seguro, aíslate 7 días, una semanita, ¿verdad? ¿Cuántos nos teníamos que aislar por COVID? 2, ¿verdad? Parecido. Entonces, pasaba una semana, ibas a que te checara otra vez. Si el sacerdote no veía que eso se estuviera extendiendo, entonces te guardabas otros 7 días, porque todo parece ser que no tienes lepra. Y al cabo de esa última semana, dice, bueno, no era más que una erupción, si eso no se siguió avanzando, la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Obviamente no viene enferma en el original, ¿verdad? La persona afectada se lavará la ropa y quedará pura, podrá reintegrarse a sus actividades normales. Entonces imagínate qué pasa en la vida de un israelita que tiene sus actividades diarias, sea hombre, sea mujer, ya sea atender a la casa, a los hijos o buscar alimento, trueques, beneficios, lo que sea entre los demás israelitas, y te encuentras con una marca en alguna parte del cuerpo. Efectivamente iba a trastornar tu vida, ¿verdad? Tendrías que estar aislado, en el mejor de los casos, 2 semanas. ¿Y cómo le haces para cumplir con todo lo que tienes que cumplir? Pero, si llegabas a las 2 semanas y el sacerdote decía, no tienes nada, no era algo seguro. Podía ser que a pesar de que se te dijo que no tienes nada, efectivamente si fuese lepra. Vamos a Levítico 13, versículos 7 y 8. Dice, si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. El sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Entonces vamos a ver que a continuación sigue viendo pues no es nada, pero a lo mejor sí, pero tal vez no, pero tal vez sí. De manera que nos va a mostrar que era complejo, era algo muy difícil de detectar. Estuve leyendo sobre la lepra que conocemos hoy en día, que puede tardar hasta 1 año en diagnosticarse y hasta 6 meses en aparecer los primeros síntomas. Y según leí, es muy difícil que te contagies de lepra hoy en día. Tendrías que estar en contacto directo con una persona que ya la tiene. Encontré que en México es uno de los países que se consideran, suponiendo 5 niveles, donde el primer nivel es donde más casos de lepra hay. México está en el caso número 3. Y está asociado, se le conoce a la enfermedad de los pobres. ¿Por qué de los pobres? Porque esta enfermedad tiene cura. La lepra hoy en día tiene cura y tiene que ser tratada. Y los únicos que permanecen leprosos son aquellos que no tienen ni lo más mínimo, lo indispensable para vivir, por lo tanto no pueden tratarse. De hecho, lo que estuve leyendo es que en México es gratuito todo el tratamiento para quien muestre o sea diagnosticado con lepra. Se han hecho muchos esfuerzos por tratar de erradicarla y como quiera sigue apareciendo. Y por ahí encontré que en Guanajuato y en Guadalajara se están preocupando porque se está presentando casos de lepra resistente a los antibióticos. Entonces, imagínate, según leí, tarda hasta 6 meses en dar los primeros síntomas y hasta 1 año en diagnosticarla. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí más o menos de lo que estamos leyendo nada más para determinar? Primero 2 semanas, que resulta que no, ¿verdad? Y te fuiste a tu casa. No sabemos cuánto tiempo después vuelve a aparecer. Te vas a tener que presentar otra vez. O sea, no era algo que tú dijeras, fue una falsa alarma, ¿verdad? Tenías que estar al pendiente en todo momento por si eso regresaba. Por eso, si ya te habían declarado puro, pero resulta que te regresó otra vez la infección o la lepra, tenías que volver a presentarte y podías ser declarado impuro. Ahora,
Luego vamos al Levítico 13, 9 al 11, donde se habla también de las reincidencias, pero un caso más grave. Dice, cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevada ante el sacerdote. Pausa. Eso ya lo vimos, ¿verdad?, en el versículo 1. Entonces no nos está hablando otra vez desde el principio, sino que es en el contexto de aquel que ya había sido declarado puro y le aparece otra vez. Está hablando en el mismo contexto de alguien que ya había sido declarado puro y encuentra nuevamente la infección, pero esta vez más grave. Dice, leo de nuevo, cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevada ante el sacerdote, quien la examinará. Si ocurre que la inflamación y el vello se han puesto blancos y se ve la carne viva, se trata de una infección crónica. El sacerdote declarará impura a tal persona, pero no hará falta aislarla otra vez porque ya se sabe que es impura. Entonces, si regresaba esto y ahora estaba más grave porque se ve la carne viva, es un hecho que tienes lepra. No tenías por qué pasar por un proceso de aislamiento, simplemente, aunque no lo alcanzamos a ver hoy, tenías que retirarte del campamento, de por vida, a menos que se encontrara evidencia de que había sanado, como vamos a ver un poco más adelante. Y más adelante se especifica que el que haya sido diagnosticado con lepra tenía que vestirse de harapos, no debía peinarse y debería gritar constantemente advirtiendo a los demás que era una persona impura para que nadie se le acercara. Entonces fíjate que había un castigo social, no nada más era relacionado con una enfermedad, no nada más te aíslas y ya, sino que tienes que vestirte de harapos y no te puedes peinar y tienes que gritarle a todo mundo que estás leproso, que eres un leproso, de manera que nadie se te acerque. Ahora, según lo que yo leí, la lepra que conocemos no es tan contagiosa, requeriría mucho tiempo de contacto físico con alguien infectado para que se te contagie. Entonces, o es una enfermedad diferente la que vemos en la Biblia, o el castigo era más social que pensar simplemente que alguien se puede contagiar, sino que era excluido de la sociedad en el sentido de que quedaba fuera del pacto con Dios, ¿verdad? Porque ya no pertenecía al pueblo, no podía acercarse al templo, no podía ofrecer sacrificios, por consecuencia no podía estar en paz con Dios, no podría estar expiando su pecado, quedaba excluido de todos los beneficios que los israelitas tenían. Por eso es que no se relaciona directamente con una enfermedad, sino con un castigo de parte de Dios por las consecuencias que implicaban apartarte de los beneficios que solo los israelitas tenían para vivir en paz con Dios. Prácticamente entendemos la lepra como una expulsión. Quedabas expulsado del pueblo de Dios de una manera visible, quedabas marginado, no podías acercarte a los israelitas. Entonces era, desde el punto de vista hebreo, era algo muy doloroso, no nada más físicamente, aunque ya vimos que la lepra que conocemos evita que sientas dolor, pero la separación de tu familia, la separación del pueblo, la separación de todos los beneficios a los que podrías acceder por ser del pueblo de Dios. Y luego, si resulta que te encontraron así, como dice aquí, es crónica, ¿verdad?, la infección en la piel, aún así existe la posibilidad de que te cures. Levítico 13, versículo 12 al 13, dice, si la infección se ha extendido sobre la piel de tal manera que hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre toda la piel de la persona enferma, entonces el sacerdote la examinará. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco. Y aquí yo decía, ¿cómo? Si tengo al menos una zona afectada y está hundida y tengo el vello blanco, o el otro caso que vimos, la carne se ve ahí viva, o sea, descubierta, tienes que ser aislado y expulsado de entre los israelitas. Pero si tienes todo el cuerpo lleno, eres puro. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que si tengo parcialmente el cuerpo infectado, soy impuro? Pero si estoy totalmente infectado, soy puro. Obviamente que hay algo que no estamos entendiendo, ¿verdad? Fíjate lo que dice el comentario de Ellicott. Si la lepra cubría repentinamente todo el cuerpo y el paciente se volvía perfectamente blanco o totalmente blanco, en cuyo caso no podía haber apariencia de carne viva, o sea, no tenía la piel expuesta,
entonces se declaraba limpio. Esto indicaba que la crisis, o sea, la infección, ya que toda la materia maligna era sacada a la superficie, se transformó en una escama que se secó y se desprendió. Obviamente está basándose en lo que sabemos actualmente de la lepra, ¿verdad? Decía, bueno, si te llenaste todo completamente y luego de repente quedaste todo blanco, implica que se hizo cascarita, como cuando te raspas, se hace la cascarita y yo estoy seguro que todos nos la quitábamos, ¿verdad? Porque nos daba comezón y ves cómo te quedaba la piel más blanca, pero ya no te quedaba herida. Entonces imagínate que eso pasa en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué avalancha de emociones para el que está pasando por este proceso, ¿verdad? Porque me salió algo en la mano, voy y me lo checo y no sé, espérate 7 días y luego voy otra vez, no es nada, vete a tu casa después de otros 7 días y luego sabes que me volvió a salir y no, ya tienes al rojo vivo, eres impuro y ves que te empieza a invadir el cuerpo, tuvo que haber pasado un buen tiempo y luego resulta que estás todo invadido, pero de repente se te cae y terminas todo blanco y regresas con el sacerdote y te examina, entonces estás limpio. Dirías, ya la hice, ¿verdad? Pero no. Versículo 14 y 15, Levítico 13, 14 y 15. Pero será impura en el momento en que le aparezca una llaga ulcerosa. Cuando el sacerdote examine la carne viva, declarará impura a esa persona. La carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa. O sea que si se te cayó todo y quedaste blanco, pero te quedó alguna herida, entonces sigue siendo lepra. Fíjate qué complicado para el paciente, bueno, para la persona que está infectada, determinar si tiene o no tiene. Versículos 16 y 17. Pero si la llaga ulcerosa se le pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. Si la llaga se le ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura esa persona y en efecto lo será. Otra vez. No tengo, pero sí puedo tener. Y luego, bueno, sí tengo, pero tal vez no. Bueno, ya no, pero tal vez sí. Bueno, entonces sí, pero tal vez no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está provocando Dios en esa persona? La tiene al pendiente, ¿verdad? La esperanza no ha muerto. Existe la posibilidad de que se pueda reintegrar. Y si se reintegra, existe la posibilidad de que vuelva a recaer. De manera que siempre va a estar dependiendo de quién. De Dios. ¿A quién va a tener que estar buscando siempre? A Dios. Ya sea que le digan que está limpio o que no puede estar en paz. Va a tener que estar siempre rogándole y suplicándole al Señor que le ayude, ya sea si lo declararon impuro o si lo declararon puro. Así que debe ser una situación muy, muy difícil emocionalmente para el que está en ese caso. Ahora, luego se menciona un caso diferente en el que también puede ser lepra, pero aparentemente no es lepra en un principio. Levítico 13, versículo 18 al 20. Dice, si alguien ha tenido un absceso en la piel y luego sana, pero en el sitio del absceso le aparece una inflamación blancuzca o una mancha rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine. Si la inflamación se ve más hundida que la piel y el vello se ha puesto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de una enfermedad infecciosa que ha brotado en el sitio donde estaba el absceso. ¿Qué es el absceso? Un granito, ¿verdad? O una ámpula. Fíjate lo que dice el comentario bélico. Se refiere a un caso de lepra que se desarrolla a partir de un furúnculo curado o de una inflamación que aparentemente había sido curada. Según los que administraban la ley en los tiempos de Cristo, la ebullición y la inflamación aquí mencionadas son las que surgen con un golpe que te das con un trozo de madera o una piedra o haber entrado en contacto con agua caliente o brea caliente, distinguiéndole así de quemadura por fuego mencionada más adelante. Entonces estabas tú trabajando, te golpeas, te quemaste, se te hincha. Bueno, parece que no es nada más que eso, pero si cuando se te quite, cuando se te sane, te aparece una mancha, es probable que sea lepra y tienes que acudir al sacerdote. Versículo 21 al 23. Pero si al examinar al enfermo encuentra el sacerdote que el vello no se le ha puesto blanco y que el absceso no se ve más hundido que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Si el absceso se extiende sobre la piel,
declarará impuro al enfermo, pues se trata de una enfermedad. Si el absceso no se desarrolla ni la mancha blanca se extiende, sino que ha cicatrizado, declarará puro al enfermo. Entonces no necesariamente tenías un síntoma directo de lepra, sino que podía empezar con algo mucho más simple, común y corriente, y luego convertirse en lepra. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está transmitiendo con esto? Porque esta es una ley y la ley apunta a Cristo, a la necesidad de un Salvador. ¿Cómo entendemos todo este asunto de la lepra de manera que nos apunte a Cristo? ¿De qué se trata todas estas regulaciones y por qué esta especie de excomunicación con el pueblo de Dios? Bueno, podemos ver, no lo voy a ver ahora, pero podemos ver que en el caso de Giesi, siervo de Eliseo, también fue castigado con lepra, ¿verdad? Por haber hecho algo indebido. De manera que la lepra está asociada al pecado. Y cuando pecas y ves la consecuencia del pecado, que es la lepra, que fue infligida por Dios en la vida de una persona como castigo por sus acciones, tiene que ser retirado del pueblo de Dios. Dios le está mostrando: no eres agradable, no eres aceptado para mí. No puedes estar conmigo porque yo habito con los israelitas. Si en efecto no era tan contagioso como la lepra actual, no se trata de evitar que las personas se contagien, sino de excomunicarlo por completo. Ahora, ¿quién es el único que puede declarar limpio o impuro a alguien que ha sido aparentemente castigado por Dios? El sacerdote, ¿verdad? Tiene que acudir el sacerdote y el sacerdote determina, juzga si es limpio o no. Y si ha sido declarado impuro, solo el sacerdote puede declararlo puro para que se reintegre. Entonces, si ves la analogía de la lepra como la consecuencia del pecado, ¿verdad? El pecado te aparta del pueblo de Dios, te separa de Dios. El sacerdote es el encargado de mostrar que tú no puedes permanecer ahí. Pero en el caso de que la lepra dé síntomas de que sanó, solo el sacerdote puede reintegrarlo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Cuando pecamos, ¿a quién debemos acudir para que nos examine? A Cristo. Él es el que va a juzgar a todos, sean ovejas o cabras, a todos los va a juzgar. Entonces, en ese sentido vemos que el sacerdote determina quién es parte del pueblo y quién no es parte del pueblo. Y la Escritura dice que cuando Jesús venga separará las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Es el sacerdote, en el caso específico, sumo sacerdote de Aarón o alguno de sus descendientes, es el sacerdote, el representante del pueblo ante Dios, quien determina quién pertenece al pueblo y quién no puede estar en el pueblo. ¿Y dónde encontramos eso en la iglesia? En el proceso de disciplina, instituido por Cristo. ¿Qué es lo que determina que una persona sea excomunicada o expulsada del pueblo de Dios? Negarse a reconocer su pecado, ¿verdad? Y cuando una persona no quiere confesar su pecado, queda excluida del pueblo de Dios. Checa el equivalente de la lepra, confirmar que efectivamente tienes lepra, que has sido castigado por Dios. ¿Cómo nosotros determinamos que alguien debe ser separado de la iglesia, de la congregación? Pecado no reconocido. Lo que indica, según el mandato de Cristo, que tienes que tenerlo por gentil y publicano. De manera que no es considerado parte del pueblo de Dios. Ahora dicen, oye, pero eso lo hacen en el proceso un hermano que confronta al otro, y luego los testigos, y luego se dice a los ancianos y junto con la asamblea se decide. Sí, pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. A fin de cuentas, los ancianos, la asamblea, cuando está siguiendo el proceso de disciplina de Mateo 18, 15 al 17, estamos haciendo lo que Cristo ordenó. A fin de cuentas, se sigue el proceso que Cristo haya dicho. Ahora, ¿qué pasa si el que fue excomunicado o expulsado muestra signos de arrepentimiento? Acude al sacerdote, ¿verdad? Según la ley. Y el sacerdote examina si queda limpio y puede reintegrarse o no. Y es lo que vemos que sucede con el inmoral. Bueno, no hay certeza de que sea exactamente el mismo inmoral de 1 de Corintios, pero el hombre en 2 de Corintios
que estaba siendo consumido por tristeza, y Pablo dice que no dejen que sea consumido por excesiva tristeza y que sea recibido de nuevo. Vemos que es la señal o el mandato, la orden que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Que si Dios da muestras de arrepentimiento porque lo ha perdonado, el cuerpo de Cristo lo recibe, porque Dios lo ha perdonado. Pero a fin de cuentas, quien determina eso sigue siendo Cristo, y lo hacemos en obediencia a Él. Entonces, podemos verlo en el sentido de alguien que pertenece al pueblo de Dios, en el caso nuestro de la congregación, la iglesia visible, que puede ser excluido por el equivalente a la lepra, pecado no confesado, no reconocido, pero que también puede ser declarado limpio o reintegrado a la comunidad cuando hay muestras de arrepentimiento o que la lepra sanó. Pero está apuntando a quién. Uno, el representante de Dios, el representante del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo, Él es el que determina quién forma parte y quién no forma parte. Ningún otro, ¿verdad? Y en el caso de nosotros vemos que es Cristo, el juez, según el apóstol Pablo en Hechos 17, el que va a juzgar a todos los hombres, el que determina quiénes son de Él y quién no. Entonces vemos que efectivamente nos está hablando de la obra que haría Cristo, con lo que implica la lepra en aquel sentido. Por eso quería hacer énfasis en distinguir que no lo ven como una enfermedad nada más, ¿verdad? No es que todo el que está enfermo fue castigado por Dios en el sentido de que tiene que ser excomunicado del pueblo, que no es cierto. Pero en el caso particular de la lepra bíblica, está profundamente relacionado a un castigo divino. Pero nosotros no tenemos que trasladar este mismo concepto de la enfermedad, incluso de la lepra hoy en día, ¿verdad? Porque también estuve leyendo que en México hay mucha discriminación hacia las personas que se contagian de lepra por todo lo que se sabe de la lepra, ¿verdad? Y muchos mitos de que se te puede pegar muy fácilmente y todo eso que según leí no es cierto. Pero cargamos con esa idea de que un leproso en cierta manera no nada más está enfermo, sino que hizo algo muy grave en el contexto de lo que vemos en las Escrituras. Pero si pensamos en el hombre que nació ciego de nacimiento, que los apóstoles le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Dijo, ni este ni sus padres, ¿verdad? Esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Podemos ver que no necesariamente, como en el caso de Job, no necesariamente estás enfermo porque estás portándote mal, ¿verdad? Aunque Job obviamente no era un hombre perfecto, Dios no estaba castigándolo por sus pecados, ¿verdad? Lo estaba haciendo madurar. Entonces hay que dejar claro que en el concepto bíblico de ese tiempo y todo el Antiguo Testamento, cómo se entiende la lepra, se ve como un castigo de parte de Dios directamente relacionado al pecado. Pero no es lo mismo para cualquier enfermedad que encuentres en la Escritura, y el propio Jesús lo aclara. Entonces, cuando nosotros vemos que los cristianos piensan o se les enseña que si estás enfermo es porque estás en pecado, aunque puedan tratar de utilizar esto como una referencia de que la enfermedad es consecuencia del pecado, tenemos más versículos que comprueban que no es así. Pero aún si lo fuera, ¿quién es el que te puede limpiar, declarar limpio? Jesús. Y si Dios lo permite, la semana que viene vemos que Jesús curó a 10 leprosos y solo uno regresó a dar gracias, ¿verdad? Entonces, hay digamos, cuando Jesús cura o limpia a los leprosos, está comunicando algo muy importante, porque ¿quién es el único que podía declarar limpio a los leprosos? El sumo sacerdote. ¿Cómo es que Jesús, sin ser levita, sino que viene de Judá, podía limpiar a los leprosos? Es que Jesús tiene un sacerdocio mayor que el de Aarón, como lo dice Hebreos, ¿verdad? La carta a los Hebreos. Pero hasta aquí nos quedamos hoy, porque luego viene la barba, la calvicie, la ropa, y bueno, ahí habría que analizar otros temas. El punto es que si entendemos la lepra como la consecuencia del pecado, podemos entender que ya sea que hayas pecado y que estés experimentando consecuencias de tu pecado, que eso sí pasa, no necesariamente es una enfermedad, sí puede ser la enfermedad una consecuencia de pecado, pero no todas las enfermedades pueden serlo, o no necesariamente lo son. Tenemos que acudir al que tiene poder para limpiarnos.
Solo hay uno en todo el universo, ¿verdad? Solo hay uno que nos puede limpiar. Y ese es Jesús. Y tenemos que ver, así como el leproso podía estar arriba y abajo en sus emociones de que tal vez estaba limpio y tal vez no, y ahora sí ya no, nosotros no, ¿verdad? Si Jesús nos ha hecho limpios, no hay nada que nos quite lo que ya nos dio, ¿verdad? Nada nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Sin embargo, sí se le dijo a Pedro, ¿verdad?, que los que ya están limpios, como que ya se tienen que lavar los pies, porque seguimos tropezando, seguimos involucrándonos en los asuntos de este mundo, pero fuimos declarados inocentes. Así que, aunque entendamos la analogía de que Jesús es el sacerdote que declara limpias o impuras a las personas, este vaivén del que estaba siendo diagnosticado no aplica para los hijos de Dios que ya han recibido la justicia de Cristo. Pero sí el hecho de que hay que confesar nuestro pecado delante de Él. Pero no quisiera que se malentendiera este punto, ¿verdad? No le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados porque perderíamos nuestra salvación. Porque todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Entonces, ¿para qué pedirle perdón a Dios si ya nos perdonó todos los pecados? Bueno, porque nuestro pecado es un intento de rebelión, ¿verdad? Es desobediencia, es falta de confianza, es no querer someterse a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha demandado, lo que Dios nos está permitiendo, nos está dando. Y eso estorba nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en fin de cuentas son Dios. Entonces no podemos simplemente pensar que engañamos a Dios pecando y diciendo, al cabo que Dios ya me perdonó todos mis pecados, porque estoy menospreciando la gracia, estoy ofendiendo a Dios, estoy tratando de engañarlo, diciendo que soy su hijo, mientras al mismo tiempo me rebelo y no me pongo a cuentas con Él. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, cuando pecamos, nos va a doler nuestro pecado. Sabemos que estamos obstaculizando nuestra relación con Dios, estamos entorpeciendo nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestra mayordomía. Y si amamos a Dios, no nos podemos quedar callados como si nada pasara, diciendo, al cabo que Él me perdona todo lo que hago. No, porque seremos movidos a buscarlo, a humillarnos delante de Él, porque entendemos quién es Él y todo lo que nos ha dado. Entonces buscamos a Dios para pedirle perdón porque tenemos una relación con Él, ¿verdad? Le decimos a Jesús, como nos enseña la Escritura, es nuestro hermano mayor, y nos referimos a Dios Padre como nuestro Padre. ¿Cómo podemos tener una relación personal, íntima, si pretendemos engañarlo cuando pecamos y hacemos como que nada pasa? Entonces el cristiano cuando peca se acercará a Dios no porque cree que se perdió su salvación o porque cree que su salvación está en juego, sino porque ama a su Señor, ¿verdad? Y no puedes mentirle o tratar de engañar a quien amas. Por eso es muy importante ver, según el proceso de la disciplina, que quien no reconoce su pecado claramente no tiene una relación con Dios, ¿verdad? Por eso no es considerado cristiano y es excomunicado como gentil y publicano. ¿Cómo puede amar a su Señor si no quiere reconocer eso? ¿Cómo puede decir que es siervo del Señor si no se somete a su autoridad? ¿Cómo puede decir que le sirve al Señor si hace lo que Él dice que no hagas, ¿verdad? O al revés, se niega a hacer lo que Dios dice. Entonces ahí está la evidencia de quién eres. Y si no entendemos cómo somos evidenciados y pecas, sabes perfectamente lo que hay que hacer. Acudir a Él, humillarte, rogarle que no te permita, que no te entregue a tus deseos, que no te deje hacer lo que tú quieres, sino que te permita ser guardado del mal, como Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y todos pecamos, ¿verdad? Por eso no debe de pasar un solo día sin ponerte a cuentas con Dios. Si dices, no, pues hace mucho que no le pido perdón a Dios, pues entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida, verdad? ¿Cómo es que amas a tu Señor si ni siquiera hablas con Él? Y si hablas con Él, ¿cómo no sacas a luz las ofensas que has hecho? No cuadra, algo no está bien. Por eso que aquellos cristianos que no oran, que no toman un tiempo para hablar con Dios, que te hace pensar que eres cristiano, si ni siquiera te interesa ponerte a cuentas con tu Señor. Así que es un asunto serio el tiempo que determinamos orar. Pueden ser mucho tiempo, poco tiempo, lo importante es que estés consciente
de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están siempre contigo. No te ocultas de Dios, no has hecho nada fuera de su vista. Cada vez que pecamos, ahí estaban ellos, con nosotros, y decidimos ignorarlo. ¿Cómo puede ser que no te pongas a cuentas con Él? Así que vemos que la situación del leproso no está muy lejos de nosotros, ¿verdad? Que seguimos pecando. En lugar de ver al leproso como alguien perjudicado o inferior, deberíamos decir, sí, Señor, yo soy como el leproso, que no debería estar en tu pueblo. Pero si quieres, tú puedes cambiarme. Puedes hacer que aborrezca esto que tú aborreces. Y te aseguro que Dios quiere, ¿verdad? Y si pides conforme a su voluntad, dice, no será hecho. Entonces nuestra persistencia en el pecado también es muestra de ¿qué? De falta de oración. No estás rogándole a Dios que te cambie esos deseos. Tú no los puedes cambiar, solo Él los puede cambiar. Si dices que no cambio, no cambias porque tú no puedes cambiar. Tienes que rogarle a Él que te cambie y te aseguro que vas a cambiar. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pensar en el leproso que tenía que gritar que se apartaran de él porque él era impuro, me hizo recordar lo que Pedro le dijo a Jesús durante el milagro de la pesca: apártate de mí, que soy pecador, soy impuro. ¿Cómo puede estar Dios conmigo, verdad? Sin embargo, decidió morar con nosotros. Qué enorme privilegio, qué enorme paciencia tiene para con nosotros. Pero no es para libertinaje, ¿verdad? Es para humillarnos más. Como un ser perfecto, perfectamente justo, decidió pagar el precio para darnos misericordia. Eso es mucho, demasiado para nosotros. Y no debemos perder el enfoque. No hay razón para que Dios esté con nosotros. No hay razón para que nos escuche. No hay nada en nosotros que provoque que nos bendiga. Lo hace simplemente porque le complace hacerlo, por la obra de su Hijo, a nuestro favor. Y no nos equivoquemos ni nos olvidemos. No es que te portes bien, no es que te portes mal. Él, en su soberana voluntad, está en control de tu vida para que aprendas a depender de Él. No pienses, me estoy portando bien, me va a ir bien, porque no es karma, ¿verdad? Y al revés, no te desesperes, no pierdas la esperanza. Si dices, estoy haciendo las cosas mal, ¿para qué voy a Dios? Al revés, solo Él puede cambiarte, por eso acudes a Él. Y cuando las cosas van bien, no pienses que es porque estás haciendo las cosas bien, porque sigue siendo solo su misericordia. El día que tú digas, es que mira cómo hago bien las cosas y Dios me bendice, te aseguro que si te ama Dios, va a hacer que te vaya mal para que se te quite. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu enorme misericordia, porque somos como estos leprosos. No somos dignos, Señor, de que te acerques a nosotros. No somos dignos, Señor, de que nos tomes en cuenta. Debemos estar privados de todos tus beneficios, Señor, porque somos gente impura, pecadora. Pero así como Jesús tocó al leproso, Señor, así nos tocaste y nos limpiaste y nos diste una vida nueva. Estábamos, Señor, perdidos en nuestro pecado, pero a ti te plació, para la gloria de tu nombre, cambiarnos, regenerarnos, transformar nuestras mentes para que te sirvamos, Señor. Y muchas veces olvidamos de dónde venimos, olvidamos cómo era nuestra vida antes de ti. Nos acostumbramos a las bendiciones que nos das y nos quejamos contra ti, Señor.
Por eso te pedimos, Señor, que no quites de nuestras conciencias el recuerdo constante de los miserables que somos y que no merecemos nada de ti. Pero no para vivir deprimidos, Señor, sino para vivir agradecidos. Porque si tú dijiste que nadie te arrebatará las ovejas de tu mano, estamos seguros en las manos de Cristo. Jesús dijo que la voluntad del Padre es que no pierda ninguno de los que le ha dado. Estamos seguros en las manos de Cristo. Pero no permita, Señor, que nuestra seguridad se convierta en una justicia autopercibida, Señor, como si fuésemos mejores que los demás, como si fuésemos dignos de las bendiciones que tenemos. Líbranos, Señor, de la vanagloria, de pensar que nos estás tratando bien porque somos buenos. Señor, no merecemos nada de ti. No merecemos ni siquiera que escuches nuestras oraciones como lo estás haciendo ahora en este momento. Por eso te rogamos que nos permitas vivir con gratitud, con humildad, sabiendo que mientras más te conocemos, mientras más comprendemos de ti en tu palabra, más conscientes debemos ser de nuestra maldad y de nuestra miseria. De manera, Señor, que todo lo hagamos solo para tu gloria, que lo hagamos solo por gratitud, Señor, no para ganarnos algo, no para que no perdamos algo, sino para que tu nombre sea glorificado a pesar de nosotros mismos, Señor. Gracias por toda tu paciencia y las bendiciones que nos das. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Dónde está? Aquí. Muy bien, tenemos 15 minutos para responderlas. Y hay varias preguntas aquí. Que bueno, está el código QR para que se registren en el grupo de WhatsApp, donde estoy leyendo las preguntas. Si estás en redes sociales, mientras estamos en vivo, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube y las van a canalizar a este mismo grupo. Empiezo a leer la primera. Dice Oscar Vega: entendí que la lepra era un medio de regulación de la maldad del pueblo, pero como es el caso de Job, era una enfermedad antigua. Entonces quiere decir que esa enfermedad no era exclusiva del pueblo. Otros pueblos también padecían de esta enfermedad. ¿Entendí bien? Y entonces, si no presentaban los sacrificios adecuados a su pecado, la lepra era presente para hacer que el pecador se pusiera a cuentas con Dios. Bueno, había que distinguir, ¿verdad? Sí, la lepra no pertenecía solamente a los israelitas, ¿verdad? Ya existía. Pero como quiera era visto como un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Los paganos lo podrían ver como castigo de parte de sus propios dioses. Pero era tal la enfermedad y la condición del que la contraía, que era algo que era asombroso, o sea, aberrante. Dejaba impresionadas a las personas con lo que podía sucederles. De manera que era fácil relacionar que tenía que ver con un castigo divino y que era imposible curarla. Ahora, si tú consideras qué hacían los paganos, pues no dudo que si pensamos en Naamán el sirio, que era un alto general, que tenía lepra, que hizo todo lo que pudo por sanarse, no pudo, hasta que le dijeron que en el pueblo de Dios había profeta a quien podía acudir, y fue Dios quien lo salvó, ¿verdad? Lo curó de la lepra, y parece ser que incluso lo regeneró, ¿verdad? Por lo que se compromete Naamán el sirio. Vemos que en algunos casos los paganos contagiados de lepra habían sido contagiados para que vinieran a los pies del único Dios verdadero, ¿verdad? Pero me parece que deberían ser las excepciones. Ahora, en el caso de los israelitas, ellos tenían que presentar un sacrificio si y solo si eran limpios. El sacerdote primero tenía que determinar que eran limpios, y si estaban limpios, entonces presentaban su sacrificio. No se limpiaban por hacer el sacrificio, ¿verdad? No se podían acercar al pueblo. Entonces, uno que había sido declarado leproso ya no podía presentarse al pueblo, no había ningún sacrificio que él pudiera hacer. La única forma en que pudiese entrar en comunión con Dios por medio del sacrificio es que primero hubiese evidencia de que Dios lo había limpiado. Porque si la lepra desaparecía y Dios te había dado la lepra y de repente se te quita, ¿qué demostraba eso? Que Dios te había perdonado. Por eso ya podías entrar al pueblo de Dios. El equivalente de la disciplina en la iglesia. Estás arrepentido, eres reintegrado. ¿Por qué? Que es la evidencia de que Dios te perdonó. Siguiente.
Karen Orozco dice, Pablo dice que para evitar que se hiciera presumido le fue dado un aguijón en la carne. Mencionaste en el tema de que de alguna forma esa enfermedad, lepra, podía hacer a la persona azotada depender de Dios. ¿Tiene algún tipo de conexión el aguijón de la carne con un cristiano y el azote, lepra? No necesariamente con la lepra, ¿verdad? Pero sabemos, en el caso de Pablo, aunque no se sabe que era el aguijón en la carne, y algunos sospechan que era problemas para ver, porque dice que mira con qué grande letra firma, ¿verdad? O escribe, que es un síntoma de los que no tienen buena visión, escriben con letra grande, suponiendo que era una enfermedad que le afectaba la vista. Si te fijas, ahí no está diseñado para que acuda a ver si lo limpian o no. Rogó 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, o sea, así te quedas. Si lo hicieras equivalente a la lepra, le diría Dios, te vas a quedar leproso, y ya no cuadra la analogía, ¿verdad? Porque el leproso estaba leproso porque Dios lo había castigado. Y si Dios no lo limpiaba es porque seguía en pecado. En el caso de Pablo, el aguijón en la carne no es una consecuencia del pecado, sino es una medida de restricción para que no peque, ¿verdad? Entonces, piensa, cuando hay personas que dices, oye, son personas talentosas, honestas, trabajadoras, ¿por qué no les va bien? ¿Por qué no prosperan económicamente? Si aparentemente tienen todo lo que se requiere para que les vaya bien y son hijos de Dios. Bueno, existe la posibilidad de que Dios diga, tu aguijón en la carne es la pobreza, porque si te doy prosperidad, te vas a enaltecer, ¿verdad? Porque la Biblia dice que a quien Dios le da riquezas, también le da la capacidad de disfrutar de ellas. No nada más se requiere, o sea, no nada más el hecho de que Dios te dé, te tiene que dar la capacidad para lidiar con lo que te dio. Y en el caso de Pablo, cuando le da todas estas visiones, se está desviando y le pone el aguijón en la carne para que se mantenga humilde. Pero no habría una conexión directa con la lepra. Puede ser cualquier otra cosa que Dios permita que nos pase y que decimos, ¿por qué no me deja avanzar? Bueno, puede ser una muy buena explicación, porque si te lo diera, te apartabas de él, ¿verdad? Siguiente, Rommel Juárez dice, ¿por qué Dios castiga a Miriam y no a Aarón cuando ambos pecaron? Igual cuando Aarón hizo el becerro de oro, ¿no lo castigó? Mira, no llegamos a ese punto, ¿verdad? Y tendríamos que analizar con más profundidad, pero de entrada es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y digamos, el hecho de que Dios se reserve el derecho de a quién le da lepra y a quién no, queda a su criterio porque Él es soberano, ¿verdad? Es decir, Dios es justo al hacer que a Miriam le dé lepra, pero no dejó de ser justo al no darle lepra a Aarón. Dios tiene sus planes, ¿verdad? Y en el caso de Aarón, cuando hizo el becerro de oro, la Biblia dice que Dios estaba enfurecido contra Aarón, pero no hubo un castigo visible. Sin embargo, Aarón tampoco entró a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, la manera en que Dios determina cómo retribuye a uno o si al otro no le permite la misma consecuencia, por ejemplo, la parábola del viñador, que a los que trabajaron menos les dio más, y a los que trabajaron la jornada completa les dio lo que les tocaba, y se quejan porque a ellos les diste más, y dice, bueno, lo que pasa es que tú tienes envidia, ¿verdad? Si yo le quiero dar a mi dinero, ¿a ti qué? Entonces, si Dios decide, en última instancia, tratar a Miriam de esa manera y a Aarón de otra manera, considerando también que vio cómo murieron sus 2 hijos cuando se estrenaron en el servicio, entonces vemos que no es que Dios sea injusto, ¿verdad? Los 2 se merecen el castigo, pero cómo lo administra Dios para la disciplina de sus hijos queda a su criterio. En última instancia, tanto el pecado de Miriam, quiero asumir, y el pecado de Aarón estaba a la cuenta de Cristo, ¿verdad? No es algo que quedó sin pago, porque Cristo pagó por el pecado de todos los que son de Él. Pero la manera en que lo administra, tú lo puedes ver en tu vida. ¿Qué cosas has hecho tú que merecen una seria reprimenda y Dios no te trata así y hay otro que hace algo menos de lo que tú hiciste, le va muy mal? Ahí no nos quejamos, a veces ni lo vemos, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios se reserve cómo administra disciplina para enseñar a sus hijos, pues es propio de su soberanía, ¿verdad? Lo asombroso, es decir, ¿por qué no los mató? Deberías de pensar, ¿por qué nada más le dio lepra? La paga del pecado es la muerte, debió matarla en ese instante.
Esa debería ser la primera pregunta. ¿Por qué no le quitó la vida a Miriam? Pues porque tenía planeado mejor su disciplina, ¿verdad? Entonces, a mí me sirve mucho esta regla. La paga del pecado es muerte. Debería pasarte lo que a Ananías y Zafira, ¿verdad? Cada que pecas deberías morirte. ¿No te moriste? Bueno, implica que Dios no está pensando necesariamente en darte justicia, sino te está mostrando misericordia y paciencia. Si eres hijo de Dios, entiendes que está moldeándote a la estatura de Cristo. No eres hijo de Dios, humíllate y corre a suplicarle antes de que decida ser justo contigo, ¿verdad? Pero ese es el criterio, la paga del pecado es muerte. Si no se murió, entonces Dios tuvo misericordia. Siguiente, Pedro Lozano, Dios bendiga, Pastor Hernán, gracias. Dice, ¿a qué se refiere cuando se refiere al tema abortivo? ¿Ya en ese tiempo se practicaba el aborto? No, sino un bebé que se perdió, ¿verdad? No sé cómo es esta palabra. O sea, sí hablamos del aborto, pero no autoinducido o provocado por alguien, sino por causas naturales. Mujeres que están embarazadas y piden a su bebé por un aborto porque se desprendió de la placenta, etcétera, etcétera. Y lo que sabemos es que cuando el feto estaba desarrollado, pues ellos veían cómo había quedado, ¿verdad? Y su falta de entendimiento de lo que sucede dentro del vientre, pues los lleva a concluir que se está despedazando, o que en el caso de un feto que no tendría quizás todos sus dedos formados o su rostro bien formado, fácilmente podría ser comparable con lo que le pasa a un leproso, ¿verdad? Asumiendo la evidencia que tenemos, que se le caen los dedos o se le desfigura el rostro, no se le ve bien formado. La comparación sería no muy difícil de ver con el entendimiento de aquel entonces de cómo está un feto. No sé si entendían cómo era el proceso de desarrollo y cómo se van formando cada extremidad y cada miembro del cuerpo, pero si lo comparan con un leproso dirían, hay algo muy similar. Por eso dicen, no dejes que quede como alguien abortivo. Pero el hecho de que hubiese un aborto, sabemos que está regulado en la ley, era pena de muerte, ¿verdad? Si alguien golpeaba a una mujer y provocaba que abortara y el bebé moría, el que provocó que la mujer abortara debía de morir. Si no moría el bebé, se le imponía el castigo que los esposos decidieran, ¿verdad? Pero entonces cuando habla de aborto, aquí en el contexto bíblico, está hablando por causas naturales. Siguiente, Nancy D. dice, Pastor, ¿la lepra puede estar en lo que hablamos, en hablar de otro, o a veces hacemos comentarios? Bueno, no es que la lepra esté en eso, sino que eso es pecado, murmuración. En el caso de Miriam y Aarón, estaban diciendo, bueno, dice la Escritura que como Moisés se había casado con una mujer cusita, estaban hablando, decía, ¿a poco nada más Dios le habla a Moisés? También nos habla a nosotros. O sea, estaban viéndolo ya no como la autoridad que corresponde, sino que lo estaban degradando de su autoridad porque se había casado con una mujer cusita. Y ya estudiaremos en su momento, si Dios lo permite, si esta mujer cusita era la misma esposa que ya tenía o es otra, ¿verdad? Si se volvió a casar o simplemente regresó su esposa que se había ido con Jetro cuando lo fue a visitar. Pero el punto es que están hablando mal de Moisés y no se lo dicen a Moisés. Si tú estás quejándote de algo, pero tu queja no es con el responsable o con el que hizo lo que está mal, pero se lo dices a otro, estás murmurando. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque trae desunidad. Si tú te vas a quejar, quéjate con el responsable, con el que tiene la autoridad y la responsabilidad de hacer los cambios o de enmendar la acción. Pero si en lugar de decirle al responsable se lo dices a otro, claramente la Biblia enseña que es pecado. Y lo vemos también en el caso de las viudas, ¿verdad? En la iglesia en Jerusalén, que se quejaban de que las viudas de habla griega no eran consideradas igual que las de habla aramea. Y se quejaron, y la Biblia lo califica como murmuración, porque se quejaron de los apóstoles, pero no se lo dijeron a los apóstoles. Así que en este caso de Miriam, Dios decidió castigarla con lepra, que era una evidencia para todos los que la escucharon. Porque, bueno, no me quiero adelantar, pero si le da un castigo tan visible, aunque nos registra que Miriam y Aarón parece que ellos platicaron, no habría razón para que fuese tan visible el castigo, ¿verdad? Muy probablemente fue algo que se esparció y la gente se enteró. De manera que cuando Dios lo castiga de esa manera, todos entienden que eso no es
agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Y que si no quieren que les pase lo que a Miriam, mejor no murmuren. ¿Cuántos estarían leprosos el día de hoy? Por andar murmurando. Bueno, y son todas, ¿verdad? ¿O llegó otra? No, son todas. ¿Hay una? Ahí no me llega. Por eso tengo que preguntarles, porque a veces a mí todavía no me llegan y ustedes ya la vieron. La última que tengo aquí es esta que leí de Nancy D. ¿Sí era la última esa? Bueno, ya me estaban haciendo dudar. Muy bien, eso es todo. Entonces hasta aquí nos quedamos. Las reuniones van a seguir, ya saben que el domingo cae en 26, ¿verdad? Como quiera vamos a tener reunión, no habría razón para no tenerla. Si cayera el mero 25, en otros años hemos dicho, bueno, no, porque obviamente todavía es Navidad y se supone que los cristianos celebramos a Cristo, ¿verdad? Y no había ningún problema. Cuando cae el día primero, también lo hemos suspendido porque obviamente todo el mundo está con su familia y todo eso, y bueno, se asume que aunque el día del Señor es santificado, tú vas a seguir haciendo buenas obras como quiera, ¿verdad? Lo vas a guardar para el Señor. Pero en este caso, ni el 26 ni el 2, ¿verdad? Que es domingo, hay razón para cancelarlo. Así que aquí estaremos. También aprovecho para informarles, y los que estén en línea, que el día primero siempre hacemos aquí en Árbol Plantado, va a ser la 11ª vez que lo hacemos. Nos ponemos a orar en el cambio de año, ¿verdad? No hacemos una reunión general de la iglesia, dejamos que cada quien vaya con su familia, cumpla sus compromisos, también eso es agradable a los ojos de Dios, pero aquellos que pueden y quieren, nos quedamos de ver aquí el 31, como a eso de las 11:30 de la noche, que ya hayas cumplido algo de compromisos con tu familia, y nos ponemos a orar lo último del 2021 y lo primerito del 2022. Tampoco nos quedamos horas orando, ¿verdad? Es un ratito, nada más. Es algo que es personal, decir yo quiero terminar el año en oración y recibir el año en oración, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado. No vamos a hacer proclamas proféticas, ni a declarar sanidad para nadie, ni declarar prosperidad, para que no haya malentendidos. Lo único que venimos a hacer cada año es decirle, Señor, gracias porque todo este año me sostuviste, y gracias porque yo sé que me vas a seguir sosteniendo hasta el fin de mis días. Entonces venimos, oramos, cambia de año y luego convivimos. Y nos ponemos de acuerdo que quién se trae el menudo, quién se trae los tamales, y ya nos ponemos a convivir entre nosotros. El récord de los que han estado aquí es que se han quedado hasta las 6 de la mañana. Y ese récord no es mío, yo no aguanto tanto. Yo me voy a mi casa con mi familia, pero aquí le han seguido algunos hasta las 6 de la mañana, que porque el menudo, que a las 3 y no sé qué, y bueno, se vale, ¿verdad? No hay ningún problema si te quieres desvelar, nada más que el siguiente día es lunes. Ahí a ver cómo nos va. Pero están invitados, ¿verdad? No necesariamente son miembros de la iglesia, cualquiera, aunque sea congregante, puede venir a pasar. Hoy dicen, ha salido preguntas y lo quiero aclarar porque luego la gente ya se empieza a ocupar con sus actividades y ya no se dan cuenta. Dicen, ¿puedo estar el cambio de año con mi familia y luego venirme para acá? Sí, o sea, tampoco se trata de que a fuerza vengas a orar. Pero si estás en el abrazo, no, qué feliz año con tu familia, y sabes que ya le van a entrar a la tomadera como normalmente se acostumbra, pues normalmente los cristianos ya hasta ahí, ¿verdad? Ya, porque luego se ponen necios. Entonces ya puedes venirte acá y aquí vamos a estar algunos. Como quiera somos poquitos los que estamos aquí, no crees que se va a llenar. Y no estamos tratando tampoco de que haya mucha gente, este es un asunto personal. Mi familia y yo aquí vamos a estar, así lo hemos dicho todos los años, aquí vamos a estar, y aunque no haya nadie, nosotros aquí vamos a estar orando. Ya no convivimos porque caso tiene, que mejor nos vamos a la casa a convivir, ¿verdad? Pero si hay más gente, nos quedamos a convivir un rato y todos están invitados. Bueno, les recuerdo también sobre la venta y las ofrendas, y es todo, ¿verdad? Muy bien, cuídense, descansen, deseo mucho que Dios los bendiga, y si Dios quiere nos vemos el domingo a seguir estudiando.